Bueno, sí. Camina. Hola amigos, La Cocina de Tori, su canal del sabor con una receta tradicional cubana, una que les va a encantar. Ya les digo. Miren ustedes, ¿qué es lo que tengo aquí? Frituras de malanga, una delicia, así como estas que están acá atrás de mí. ¿Ya quieren saber cómo las hago? Quédense con nosotros para que vean todo el paso a paso. Y ahora, adelante video. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Mis amores, hablemos dónde pueden encontrar los ingredientes. Abajo del video en la cajita de descripción, al final del mismo va a estar toda la lista y a medida que voy haciendo la receta van viendo las cantidades en pantalla. Y dicho esto, comencemos con el primer paso. Aquí yo tengo 2 malangas que ya están listas para comenzar a trabajarlas. Voy a poner una hasta un lado porque voy a hacer una en un procesador de cocina y la otra la voy a hacer con un rallador o guayo de la forma tradicional. Vamos entonces a trocear la que vamos a poner en el procesador. Ahora las vamos a poner todas para el procesador. La vamos a reservar para trabajarlas después. Porque ahora quiero mostrarles otro método, cómo trabajarlo a la forma más tradicional. Y para ello tengo aquí un guayo o un rallador, nosotros en Cuba le llamamos guayo. Y por la parte más finita vamos entonces a rallarla. La ralladura de esta malanga es como una pasta, como una crema, así es como nos tiene que quedar. Y vean que ya el pedazo que me queda es bien chiquito, es bien incómodo para rallar. Y como estamos haciendo la segunda opción, la otra malanga, en el procesador de alimentos lo voy a poner para hacerlo después ahí. Aquí tenemos nuestro procesador, que es la segunda opción de que les había hablado. Y en él tenemos la segunda malanga y lo vamos a procesar. Y esperamos. Y terminó la máquina de procesar. Voy a mostrarle la consistencia. Miren cómo ha quedado. Voy a usar la palita. En este recipiente que tenemos por acá, vamos a unir ambas masas de malanga. La que hicimos en el guayo o rallador, la vamos a poner aquí. Y también la que hicimos en el procesador. Si escucha mi salsa ahora, mi salsa para bailar este ritmo tan sabroso. Y la vamos a unir. El ritmo para guarachar. Y vamos a continuar con el siguiente paso. Continuamos agregando los huevos, pero primero los voy a batir para que se integre más fácil. Sentimiento y manana te lo voy a dar. Muévese con sabrosura, abre la ventana para respirar. Vamos a agregar el ajo que está bien triturado, Te traigo la salsa buena. el perejil que también está bien cortadito, Si yo te traigo mi salsa. la sal Bueno, escucha de nuevo, mira. y un poco de pimienta negra. Los tambores están arrollando. Y ahora vamos a mover para que se integren muy bien. La banda está en candela ya. Ya nuestra masa de malanga ha quedado bien integrada, miren cómo quedó. Lo que nos queda es taparla y llevarla al refrigerador para que se ponga más firme antes de freírla, y esto va a ser alrededor de unos 15 a 20 minutos.
Y ya vamos a empezar a freír nuestras frituras de malanga. Ya yo tengo puesto aquí la cazuela con el aceite y vamos a encender el fuego a temperatura media. Ella tiene que llegar a 350 grados y para eso tengo este termómetro que nos va a ayudar, nos va a decir exactamente cuándo llega a esa temperatura y en ese momento empezamos a freír. Les voy a chequear. Ya está, ya llegó. Voy a sacar la masa. Y vamos a comenzar a freír. Coloco la masa en una cuchara y con otra lo ayudo a empujarla hacia la grasa, que caiga suavemente. Y no vamos a poner muchas, vamos a poner solamente 3. Esto lo hago para que el aceite no se nos vaya a enfriar. Y mientras tanto el plato le he puesto papel toalla para a medida que se vayan friendo ir poniéndolos encima de este y absorbe entonces el exceso de grasa. Los vamos a ir volteando. Vamos a estar friendo alrededor de unos 2 minutos a 4 minutos. Vamos a esperar que se vean doraditas, eso es lo más importante. Bueno, yo las voy a sacar porque ya están doraditas y ha pasado alrededor de 4 minutos, ¿ven? Justo con un color bien bonito. Y vamos a seguir poniendo más. Ya están listas también. Vamos a retirarlas. Bueno, sí. Miren cómo han quedado estas frituras de malanga. Se ven lindísimas. Ya estoy loca por empezar con el trabajo difícil. Pero primero las voy a emplatar. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Ya yo estoy lista para hacer el trabajo difícil, pero necesito que Albert esté aquí conmigo para que me ayude. Llegando, y me tienes que hacer una pregunta. Sí. ¿Averiguaste algo sobre el origen de la receta? Claro que sí. La malanga es un tubérculo o una vianda de alto valor nutritivo y proviene de Asia. Fue introducida en Latinoamérica por los esclavos africanos. Aquí en Latinoamérica tiene otros nombres. Nosotros los cubanos la conocemos como malanga, pero los latinoamericanos en sus países la conocen como taro, como pituca, piscamonte o papachina. Si usted en su país la conoce con otro nombre, bueno, puede poner en los comentarios con qué nombre lo conocen. La malanga se puede preparar el día, como ella se hace un puré que es muy bueno para los bebés, para las personas que están enfermas y para los ancianos que tienen que comer cosas más suaves. También en Cuba la fritura de malanga como tal es un plato de lujo y se prepara para las fiestas de fin de año, porque son riquísimas. Vamos a ver si estas son tan ricas como yo conozco y que comí en Cuba. ¿Y qué tú tienes que agregar a esta historia? Bueno, además de todo eso que tú acabas de decir, que está correcto, quiero decir que es muy popular en Cuba comer la malanga hervida parecido a la yuca con mojo, es decir, con un mojito de manteca de cerdo, ajo, especias, eso es riquísimo. Además, otro plato muy popular que se hace con la malanga son las cremas, que es parecido como una sopa cremosa, muy recomendado también. Quería decir también que las frituras se pueden comer como merienda, como picadera para compartir con amigos, con familiares o como entrante de cualquier cena. Y quiero agregar también que la malanga como tal se le puede agregar a los frijoles, que quedan más espesos, con más consistencia. Bueno, nosotros los cubanos acostumbramos a eso. Le ponemos malanga, le podemos poner papa, le podemos poner Calabaza, ¿no? Sí. Que es especial. ¿Y podemos hacer el trabajo difícil todavía? No. Y yo les quiero pedir a mis amigos que si les ha gustado cómo he preparado estas frituras de malanga para ustedes, nos regalen un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Importantísimo lo que acaba de decir ella, de suscribirse aquí
en la esquina, porque nos va a permitir llegar a una meta que estamos diciendo en todos los videos prácticamente, de llegar a 1 millón de suscriptores. A 1 millón de amigos como ustedes que nos pueden ayudar, que deseamos que nos ayuden suscribiéndose aquí en la esquinita. Es gratis, no les va a costar nada, pero nos va a ayudar muchísimo a subir los números del canal y poder llegar al 1 millón de amigos, a 1 millón de suscriptores. Qué bueno, ¿eh? Además, quiero aprovechar, antes de que Francisco empiece ya a comer, visiten nuestras redes sociales, tales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y en estas redes ustedes pueden encontrar avances del próximo video, de la próxima receta que ya va a estar aquí en el canal. También fotos, pequeños videitos de otras cosas que hacemos aquí en la cocina, que ya hace. Y pueden mantenerse más actualizados entre video y video. Así que ya saben, síguenos por las redes sociales también. Y ahora el trabajo es difícil, ¿no? vamos a hacer el trabajo difícil. Pero siempre hay que acompañar estas, me imagino que riquísimas frituras de malanga con una, ustedes saben qué cosa es, una cerveza que vamos a abrirla. Ella no toma mucha cerveza. Qué lindo quedó la espuma, ¿eh? Y aquí tienes, ya te serví Vamos a hacer el algunas. trabajo difícil, el trabajo duro de probar estas frituras de malanga. Bueno, deben estar deliciosas. Vamos a probarlas. Yo voy a esperar a que él haga el comentario, que diga qué le pareció, porque yo la hice. Delicioso, riquísimo. Te quedaron especiales. Te esmeraste en hacer unas frituras de malanga muy ricas. Y bueno, si ustedes quieren que le quede tan buena como acaba de quedarle a ella, así tan buenas como esta, hagan la receta. Ya no sé por todos los pasos que ella hace. Como toda fritura, crujiente por fuera y suavecita por dentro. Vamos a brindar principalmente con mucha salud para todos, para ti, para mí, para todos nuestros amigos que nos están viendo, para toda la familia de todos nosotros, para los que tenemos cerca, los que tenemos lejos. Mucha salud principalmente. Brindemos. Salud. Salud. Delicioso. Prepárenles para este fin de año. Nosotros Nosotros nos vamos a despedir por ahora porque en el próximo video vamos a estar viéndonos con otra deliciosa receta hecha por Tori, en la cocina de Tori, el mejor canal de YouTube de cocina. Ella se va a esmerar como siempre en hacer lo mejor posible para que ustedes aprendan a hacer algo delicioso. Así como dice él, entonces queremos despedirnos, desearles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y seguimos comiendo estas frituras. Bueno, mira, escucha ahora. Ja, si escucha mi salsa ahora, mi salsa para bailar, este ritmo tan sabroso, el ritmo para guarachar. Yo te canto con sentimiento y manana te lo voy a dar. Muévese con sabrosura.